que nosotros tenemos que ver en qué etapa o en qué periodo de lesión se encuentra el paciente. Por ejemplo, si vos tenés un esguince de rodilla o un esguince de tobillo, que es lo más común, ¿sí? En el esguince, ¿sí?, de tobillo, por ejemplo, vos tenés que aplicar hielo o crioterapia entre 24 a 72 horas. Es hielo, 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 cada 10, 15 minutos, 3 o 4 veces al día, hielo, hielo. No poner pomada caliente, no poner átomo, no poner bolsa de agua caliente, no, está contraindicado el calor, ¿sí? Pero si el paciente, por ejemplo, tiene una tendinopatía, ¿ustedes saben lo que es la tendinopatía? ¿Ya dieron ya clases sobre eso? Todavía no. ¿No? Hablen. Les quiero escuchar. ¿Ya dieron ya tendinopatía? Para mí que no, ¿No dieron todavía? no Bueno, recuerdo, no recuerdo. las tendinopatías, por ejemplo, son las tendinitis. ¿Dieron tendinitis? ¿No? La tendinitis es la inflamación del tendón. Es cuando el tendón se inflama. ¿Sí? Y en las tendinitis, por ejemplo, nosotros tenemos el codo del tenista, el codo del golfista, el hombro del tenista, el hombro del voleibolista, el hombro del lanzador de jabalina. Tenemos, por ejemplo, la tendinitis de Kerbein, tenemos la tendinitis del tendón de Aquiles, tenemos la tendinitis rotuliana, del tendón rotuliano, que se le llama rodilla del saltador. Tenemos la tendinitis de un músculo que se llama tensor de la fascia lata. Y cuando este músculo tensor de la fascia lata se inflama, hay un síndrome que se llama síndrome de fricción de la banda iliotibial. Entonces, en las tendinopatías, este periodo agudo, el periodo subagudo y el periodo crónico es distinto a un esguince. El periodo agudo en una tendinopatía dura entre 2 a 3 semanas. O sea, ¿qué quiere decir? Que durante 2 o 3 semanas vos tenés que aplicar hielo, porque el calor está contraindicado. El periodo subagudo en una tendinitis o en una tendinopatía dura entre 3 a 5 semanas. Ahí sí voy a poder aplicar hielo, calor, a partir de la tercera hasta la quinta semana. Y el periodo crónico ya es más de 6 semanas, en donde el tendón ya se cronifica. Entonces, vieron que es distinto a un esguince, por ejemplo. Es totalmente distinto. Entonces, o por ejemplo, si vos tenés un traumatismo, vos estás jugando fútbol, por ejemplo, te patean y te inflama eso. Eso es traumatismo, es un trauma, es un golpe. Entonces ahí también se cumple en donde se debe aplicar hielo o crioterapia entre las 24 a 72 horas en un traumatismo, en un golpe. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? No es lo mismo. Cada patología es distinta. Bueno, y ahí terminamos la clase. No sé, algo que me quieran decir, algo que me quieran preguntar, no sé. Ahí terminamos la clase de hoy, que era termoterapia. El lunes que viene vamos a hablar sobre ultrasonido. ¿Sí? Yo voy a tratar de mandarles mañana la clase, el PowerPoint del ultrasonido, para que ustedes ya vayan leyendo para el lunes. Entonces, vayan investigando ya ustedes algunas terminologías. Si no entienden, acostúmbrense a anotar. Por ejemplo, acá por ejemplo ustedes ven tromboflebitis. Entonces vos tenés un cuadernito y en tu cuadernito pones tromboflebitis, 2 puntos, y al lado la traducción. ¿Qué es lo que quiere decir tromboflebitis? Entonces eso ya vas a fijar en tu cabeza y te va a ser más fácil aprender. ¿Se entiende? Así tienen que estudiar ustedes. Se les mandan PowerPoint. Entonces, cosas que ustedes no entienden, anoten en su cuaderno, investigan, que gracias a Dios, hoy, gracias a la tecnología, van a poder hacerlo. En mi época, cuando yo estudiaba, no había todavía esto.
Tampoco soy muy viejo, ¿verdad? Pero no había esto. Entonces nosotros teníamos que utilizar o irnos a la biblioteca. Pero hoy en día ya hay todo en internet. Hay que saber buscarnos. Y nunca busquen información de Wikipedia. Traten de buscar en PDF. Por ejemplo, pongan tromboflebitis, definición en PDF. Entonces ahí le va a salir la tromboflebitis, pero le va a descargar una parte del libro en donde se encuentra esa información. ¿Entendieron? Ustedes ahí en San Juan Misiones, ¿cómo les voy a decir? ¿Tienen un área de fisioterapia ahí para sus prácticas o no? Todavía no tuvimos Y no tienen, práctica. ustedes no practicaron nada todavía de, ¿ustedes qué año están? ¿Tercero o cuarto? Y No sabemos, estamos, profe, ¿Cómo? ¿Tatiana? que no sabemos. La otra nos dijeron que estábamos en el tercero regular, pero sin práctica. O sea, ustedes no practicaron nada del primer año. No, nada. ¿Y cómo daban las clases antes? Esto ya no voy a más grabar.